Hola desde el lugar donde se encuentren. Mi nombre es Getsamani de la Luz Zamorano, de la licenciatura de Psicología, quinto semestre. El día de hoy les hablaré del tema personalidad disfuncional. ¿Qué es? Es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado muy poco saludable. Una persona que está diagnosticada con un trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y personas que lo rodean. Una vez aclarado este punto, podemos entender que la inadaptación de estas personas dentro de lo que se considera normal es a lo que estamos sujetos a percibir, pues depende mucho del contexto en el que te encuentres para poder ver qué tan importante u observables son las conductas que éste presenta. Las características más comunes que se encuentran dentro de un trastorno de personalidad dependen mucho del tipo de trastorno que la persona en este caso padece. Pueden existir síntomas en común entre un trastorno y otro, pero no todas tienen las mismas características. En este caso, los síntomas más habituales serían la inadaptación, problemas para relacionarse y depende del sujeto, podría presentar dificultades en el trabajo, escuela o ambiente en el que vive. Por su parte, con la información anterior que se acaba de presentar, hablaremos de los tipos de trastornos de personalidad que existen y que han sido tomados en cuenta por el DSM-5. A continuación, les hablaremos de cada uno de ellos y de los que han sido tomados en cuenta. Número 1. Trastorno de la personalidad antisocial. ¿Qué es? Es un trastorno mental en el cual una persona no muestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. ¿Cuáles son algunos síntomas que éste puede presentar? El primer síntoma podría ser desprecio por el bien y el mal, mentiras o engaños persistentes para explotar a todos. 3. Ser insensible, cínico e irrespetuoso con los demás. Usar el encanto y el ingenio para manipular a otras personas para el beneficio o placer personal. Y por último, tomamos en cuenta lo que es la arrogancia, sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos. Las personas con trastorno de personalidad antisocial pueden comenzar a mostrar síntomas en la niñez, pero no pueden ser diagnosticados hasta la adolescencia o edad adulta. Número 2. Trastorno de la personalidad por evitación. Se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen el riesgo a un rechazo, crítica o humillación. Algunos de los síntomas que se presentan en este trastorno pueden ser fácilmente lastimada cuando la gente la critica o la desaprueba. Número 2. Refrenarse demasiado en las relaciones íntimas. 3. Resistirse a involucrarse con la gente. 4. Evitar actividades o trabajos que impliquen contacto con los demás. Y por último, ser tímida en situaciones sociales por miedo de hacer algo mal. Uno de los tratamientos que contempla este trastorno podría ser la terapia conversacional. Los fármacos, incluidos antidepresivos, pueden contrarrestar algunos de los síntomas que les acabo de mencionar anteriormente. Número 3. Límite de la personalidad. Este es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. La pérdida de control emocional puede aumentar la impulsividad, afectar cómo se siente una persona sobre sí misma y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás. Algunos de los síntomas que se presentan en este trastorno son miedo intenso de ser abandonado, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, manifestaciones de ira inapropiada, impulsividad, como es el consumo de sustancias o a las relaciones sociales, actos de autolesión como cortes en las muñecas o tomar sobredosis. El trastorno número 4 es de la personalidad dependiente, el cual se caracteriza porque las personas que sufren este trastorno no confían en su propia capacidad para tomar decisiones. Es posible que se sientan muy alteradas por la separación y la pérdida de alguien. Pueden hacer lo que sea, incluso sufrir maltrato, con tal de mantener un vínculo.
Algunos de los síntomas que presenta este trastorno pueden ser evitar estar solo. 2. Evitar la responsabilidad personal. 3. Resultar fácilmente lastimado por la crítica o la desaprobación. 4. Enfocarse demasiado en los miedos de ser abandonado, volverse muy pasivo en las relaciones interpersonales. El trastorno número 5 que contempla esta lista es el trastorno histriónico de la personalidad. Este trastorno es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática, que atrae la atención hacia ellas. Algunos de los síntomas son actuar o lucir exageradamente seductor, dejarse influenciar fácilmente por otras personas, estar demasiado preocupados por su apariencia física, ser exageradamente dramáticos y emocionales, ser demasiado sensibles ante las críticas o la desaprobación. El número 6 es el trastorno narcisista de la personalidad. Este es un trastorno mental en el cual las personas sienten un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Algunos de los síntomas que se presentan en este trastorno pueden ser un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos. Esto quiere decir que lo único que prefieren es que su persona sea grande y que la grandeza que ellos presenten sea para todos vista. 2. Preocupación por fantasías de logros limitadas, influencia, poder, inteligencia, belleza o amor perfecto. 3. Creencias de que son especiales y únicos y que solo deben asociarse con personas de más alto nivel, pues esto los ayudará a elevar su grandeza y la importancia que ellos pretenden tener dentro de la comunidad en la que se desarrollan. 4. Necesidad de ser admirado incondicionalmente. 5. Un sentido del derecho. 6. Explotación de los demás para lograr sus propios objetivos. 7. Una falta de empatía. 8. Envidia de los demás para lograr sus propios objetivos. Y 9. Arrogancia y soberbia. Esas personas están caracterizadas por presentar actitudes que van en contra de lo normal y que nos permiten incrementar el autoestima que se tiene de la persona. Si bien estos son algunos de los trastornos más comunes que hemos escuchado, a continuación se presenta el trastorno número 7. Obsesivo compulsivo. Se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos. Estas interfieren en las actividades diarias y causan gran sufrimiento emocional. Algunos de los síntomas que presenta este trastorno son ansiedad de olvidar, perder o extraviar algo, sentir temor de perder el control sobre su propio comportamiento, tener pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo. El trastorno número 8 es de la personalidad paranoide. Es una afección mental en el cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. A continuación les presentaré algunos síntomas. Desconfianza y sospecha generalizadas hacia los demás de sus motivos. Creencias injustificadas de que los demás intentan dañarte o engañarte. Sospecha injustificada de la lealtad o la fiabilidad de los demás. El trastorno número 9 que viene dentro de esta lista es el esquizoide de la personalidad. Es una afección poco frecuente en la que las personas evitan actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. También tienen un rango de expresión emocional limitado. Los síntomas que se presentan o algunos de los que se presentan en este trastorno son preferir estar solos y elegir realizar actividades solos, no querer entablar relaciones cercanas ni disfrutar de ellas, sentirse menos en el caso de querer mantener relaciones sexuales, sentir que no se puede tener placer después de tener sexo. El trastorno número 10 dentro de esta lista es el de la personalidad esquizotípica.
Es un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad para relacionarse o realizar actividades que contemplan la compañía de otras personas, relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. Algunos síntomas son ser un ser solitario y carecer de amigos cercanos fuera de la familia inmediata, emociones planas o respuestas emocionales limitadas o inapropiadas, ansiedad social persistente y excesiva. Estos trastornos presentan diferentes síntomas y alteraciones físicas y mentales. Depende mucho de la compañía que éste se tiene y del gran apoyo que se tome de un especialista. Algunas de las conclusiones son: los trastornos de la personalidad se diagnostican sobre la base de lo siguiente: una entrevista detallada con un médico o un profesional de la salud mental, una evaluación psicológica que puede incluir pruebas o cuestionarios, la historia clínica y o un examen físico. Este tipo de trastornos, para ser diagnosticados, deben de tener por lo menos 5 síntomas o criterios que arroja el DSM-5, que es el libro que nos ayuda a nosotros como psicólogos a detectar algún tipo de trastorno. Si conoces a alguna persona que presente algún tipo de características, sugiérele que vaya a un profesional de la salud médica y que éste nos realice un pequeño diagnóstico. ¿Cómo se pueden prevenir los trastornos de la personalidad? En los trastornos de la personalidad no está muy definida su forma de prevención, pero sí puede influir mucho la educación y trato recibido durante la infancia, el cual debe basarse en el afecto o amor incondicional, la transmisión de valores positivos y suplir las necesidades tanto físicas como psicoemocionales. A continuación, les presentaré una pequeña reflexión sobre el tema. Cómo actuamos determina de una cierta manera quiénes somos. Todo esto viene condicionado por lo que nos envuelve, nuestra historia, la gente que nos rodea, las experiencias pasadas y las futuras. Así, nuestra función de personalidad no nos es dada, sino construida día a día, y por tanto, esta se puede modificar a cada instante. Cuida tu salud mental y cuida la de tus seres queridos. De antemano, quiero agradecerles la atención que se me ha brindado y que ustedes, a través de este audio, puedan mantener informados a sus familiares y que esto les sea de ayuda. Gracias por el tiempo que se tomaron en escuchar este podcast, esperando sea de su agrado y que la información que les proporcioné sea de su interés. A continuación, les dejaré una pequeña melodía.
Gracias.